Justo hablando sobre este fenómeno de los votos divididos, algo muy interesante es que esto no pasa en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es un país muy bipartidista, están o los republicanos o los demócratas. En cambio acá, en cada elección aparece una sarta de partidos y esta elección ha sido más incluso que la anterior. Entonces esto genera del tema de los votos divididos, o sea, votos que no pasan y que más bien favorecen otros candidatos que están llevándose la mayoría. ¿Por qué digo favorecen? Porque estos votos no llegan a contribuir de manera, o sea, total, llegan a ir un candidato que está en niveles bajos. Engordan a los más grandes. Exacto. Así lo vamos a decir, engordan. Tengo acá una pregunta. Existen acá en Perú dos narrativas. La primera es todos menos Keiko. En este caso, un pensamiento más antifujimorista. Pero existe otro lado que dice todos menos el comunismo, menos la izquierda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acá pensar con la cabeza fría sin caer en este caso en extremos como que no por Sánchez, porque en el caso que salga Sánchez, no por Sánchez porque Sánchez es de izquierda, nos va a traer un modelo pobre, porque vamos a quedar como Venezuela, o como que no Keiko, porque Keiko ha sido mala con su madre, ha sido esto, es Fujimori, entonces no por ello? ¿Saben cómo nosotros aterrizamos bien para no caer en esto? Bueno, esta es la típica elección la elección en que vamos a tener que elegir entre el menos peor, ¿no? Claro. Que es una decisión horrible, ¿no? El menos peor. Han habido candidatos que han estado bien sobre la mesa. Hemos tenido por ahí Jorge Nieto, ha sido Carlos Spa, Marisol Perestello. El otro era López Chao, ¿no? Que eran opciones interesantes, ¿no? Que si bien es cierto, podrían equilibrarse con Keiko, se pueden equilibrar con López Aliaga, ojo, pero habían opciones. En esta elección habían opciones. Y ahora hemos llegado al peor de los escenarios, precisamente por lo que estábamos comentando anteriormente. El ciudadano no vota con conciencia informado. El ciudadano es emocional para votar. Primer punto, la comparación Estados Unidos en los partidos republicanos y demócratas es porque tienen un sistema electoral bien planteado y tienen opciones súper definidas, porque no es que en la democracia tenemos que tener 1000 partidos, sino que debemos tener opciones concisas y personas que orienten realmente y canalicen bien las propuestas a los ciudadanos y las propuestas para el país. En ese sentido, cuando nosotros tenemos que elegir entre dos demonios, en este caso, digamos, ¿por cuál vamos a elegir, no? En la posesión del cuerpo, por el que haga menos daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Por un lado, no solamente le cuestionemos la parte moral y comencemos a dividir esto de una manera súper dinámica. ¿Cómo así? Vamos a ver la parte moral y luego vamos a ver la parte de propuestas. Y luego también podemos ver la parte de equipos. Sobre la parte moral, se le cuestiona muchísimo a Keiko todo lo que ha hecho en contra de Kenji, con el tema de Susana Iguchi y todo lo demás. Pero por otro lado, no olvidemos que Sánchez tiene denuncias por falsedad genérica, tiene denuncias por peculado en Congreso, porque al parecer habría podido defalcar a su partido con 1 millón y tanto de soles, y que además es una persona que le gusta comer pollito a la brasa y que casi le saca las arcas del Congreso justamente en uso y consumo de pollo a la brasa, ¿no? Tenemos entonces alguien que le gusta engordarse, ¿no? Y servirse del Estado, y alguien que quiere hacerlo. Entonces, y que además tiene un partido político que ha sido responsable de parte de las elecciones, ¿no? Entonces, entre esos dos, yo creo que tienen que elegir por la propuesta más idónea respecto a nuestras actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy docente, ustedes son estudiantes. ¿Cuál es la mejor propuesta respecto a esto? Yo soy empresario y quiero hacer mis negocios y quiero que la economía de repente no se prive porque de repente me sacan un Julio Velarde, aunque eso no es tan cierto. Y de otro lado, también existe este fenómeno de que va a ser la continuidad de Castillo que el Perú no quiere. Del lado de Keiko tenemos la privatización de las cosas y el manejo económico corrupto que se ha ido llevando hasta la fecha.
Claro. Entonces, ¿qué podemos ver? Que tenemos que estar primero en calma antes de la segunda vuelta electoral. Ahorita no estamos, ojo, eligiendo, estamos ante un proceso que se va a producir entre dos posibles candidatos. En este caso podría ser Sánchez, pero nada nos garantiza de que Porky de repente repunte por ahí y su angelito de la guarda lo eleve, ¿no? Que es el escenario que muchos quisieran. Entonces, primero, analicemos quién es Sánchez, investiguemos quién es Sánchez, ya no importa. Utilicen ChatGPT y que te saque un resumen moral, un resumen técnico y un resumen de sus partidos, y tanto como Keiko también. ¿Por qué hacer esto? Para no confundirse, para no sesgarse y para no estar tanto en tensión, sino manejar las cosas con mucha ecuanimidad y ser muchísimo más racionales en esta segunda vuelta. Y además hay algo sumamente importante respecto a ellos dos, ¿no? Que si bien es cierto, todo este fenómeno ha ido avanzando, ha sido el rezago de la manipulación de las personas en general en el país. Porque hemos tenido un candidato con el gorrito, bueno, ustedes tienen gorrito, pero más bien eso de otro corte, ¿no? Y le da Pedro Castillo le otorga el gorro, ¿no? A Sánchez. Es como una continuación, eso es simbólico, en política no hay coincidencia. Claro, te doy mi gorrito porque tú vas a continuar con esto. ¿Qué dice la gente de las zonas alejadas? Uy, eso para mí es fuerte, es potente. Y todavía promete liberar. Es como si yo me pusiera a bailar Santiago con todas las personas acá en la región, ¿te das cuenta? Encandila, ya, pero eso tienen que dejarlo de lado. O sea, esos apasionamientos tienen que ir fuera para ver qué puede hacer por el país. Y yo creo que la verdad, en el caso de Sánchez, tiene un espíritu dictatorial, mientras que el otro es la corrupción de la derecha histórica, ¿no? Entonces, ahí está difícil el escenario. Bueno, pues sí es algo que, más que nada, yo diría que el tema político, y ya como usted dijo, no es algo que ha pasado, o sea, ya hoy, o sea, es algo que se lleva años, décadas. Entonces creo que si la inteligencia está evolucionando y si estamos avanzando a nivel tecnológico, es para también nosotros poder avanzar, informarnos, ya que con el internet y demás cosas tenemos acceso a fuentes impresionantes de las cuales podemos sacar un montón de información. Continuando con las preguntas, Magister Puigón, como consultor educativo, ¿cree que los debates que vienen deberían cambiar de formato para que no sean solo ataques? Absolutamente, absolutamente. Ese formato que está hecho por Jurado Nacional de Elecciones en general es un pésimo debate. Yo no entiendo cómo en un minuto puedes arrojar tantas propuestas. Y sobre todo, como consultor, ya te respondo, es que dentro de los argumentos de cada candidato, en este caso, tendría que haber un análisis, tiene que haber una respuesta de cómo se va a realizar. Claro. ¿Y qué ha pasado dentro de los debates? Se han insultado en lista, ¿no? Tú eres A, B, C, D, X y lo demás. Entonces, han utilizado esos minutos para insultarse, para recurrir a la emocionalidad, porque saben que el ciudadano promedio peruano responde a la emocionalidad. Entonces han sido estratégicos si se quiere, ¿no? Está mal ese formato definitivamente porque no es explicativo. Puede ser algo que yo puedo darte una lista de cosas en un minuto, pero de ahí a decirte cómo voy a hacer para que esta lista se vaya a aplicar en el Perú, y que es un tema muy complejo. Eso ha generado que definitivamente haya más confusión después del debate y sobre todo más emoción, pero también ha permitido ciertos filtros importantes que algunos candidatos han sabido capitalizar, como por ejemplo Poppy sacando de carrera a Acuña, que ha sido una purga necesaria, creo, para el país, ¿no? Eso ha sido bueno, pero hemos tenido también por ahí muchos temas jocosos e insultos, y hasta el tema del gosteo, que fíjate, pueden influir en los jóvenes. O sea, es absurdo, pero puede ser que sí haya influido notablemente en un grueso de la población joven o algo. Entonces, hay que tener claro que ese formato no está diseñado para elaborar propuestas. Ese formato está diseñado para generar show, polémica, circo. ¿Me entiendes? Parece ese formato.
No, pues sí, y es algo que se ha visto mucho porque tanto en redes sociales, en el colegio, en la universidad y demás, se ha estado hablando del debate que ha sido pues el debate para los candidatos y demás, pero la mayoría lo ha visto como un chiste, ha sido más como que, ay, Keiko dijo, te voy a ghostear, y luego se comenzaron así. El otro sí te voy a papiar. Te voy a papiar. Ejemplo de eso. Fue algo que causó mucha polémica, no tanta diría yo, porque fue más como un chiste. Es que era así, porque si tú ibas después de las elecciones, sus profes en el cole seguro que les decían, ustedes han escuchado las propuestas de los candidatos, chicos. No, él le decía, han escuchado ayer que él le dijo al otro que te voy a gostear, que lo insultó, que le chino, que paz de la barra y cómo se paraba y cómo hablaba, que el coqueteo y no sé cuánto. Sí, eso era, exacto. ¿No? Entonces, fíjense, por eso es que justamente estamos en la situación en que estamos, claro. Porque no estamos analizando las propuestas, estamos analizando el chimichimi de todos los días, sí. Y no estamos centrándonos en lo que deberíamos, claro, analizar. Podemos tener a las dos en un mismo espacio, pero necesitamos hacer eso y promover eso, ¿no? Sí, oye, primero vamos a ver las propuestas, pero no digo propuestas, pues eso es lo que nos interesa y como jóvenes, ustedes tienen que promover también eso, ¿no? O sea, claro, centrarnos en un punto en el que sí, pues ya, 80% contenido, por lo menos 20% chiste y alternamos, ¿no? Jugamos. Entonces, claro, de esa manera podemos tener una sustancia mayor de cuáles son las propuestas. Aunque también es chistoso, pues, me hizo recordar usted... Después de tanto caos. Me hizo recordar usted algo curioso que yo vi en internet. Hay un streamer que es historiador, sí, es historiador de carrera en la Villarreal, se llama Berlín Chambi, y en uno de sus streams... La biblioteca de Berlín. Sí, exacto. Ya, en uno de sus streams, él mencionó que si nosotros solo nos guiamos de las propuestas o solo de lo que presentan en el debate, es como decir, miénteme bonito porque no te das cuenta la arquitectura del candidato. Él llama la arquitectura del candidato al historial y también a cuál es más que nada, más que su posición ideológica, sino cómo ha actuado. Entonces, ¿usted qué opina de esto? Es lo que estábamos mencionando hace un momento, sí, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a poder analizar por capas a un candidato, claro, ¿no? Si tenemos que verlo desde la parte moral, porque un candidato no puede ser puramente político, ¿no? Sí. Tiene que ser también moralmente, tiene que cumplir ciertos estándares morales para que nos pueda representar. Sí. Pero también tiene que tener un cierto nivel de preparación. ¿Cómo es posible que en el Congreso de la República o para ejercer cargos públicos solamente debas tener 25 años, ¿no? O sea, eso es lamentable porque lo que está diciéndose es la representatividad por democracia es muchísimo mejor que la preparación. Y no, tampoco es que una debe ser excluyente de la otra, tienen que ir a la par. Entonces vamos a buscar un mejor ideal de la arquitectura que tú dices de un candidato político. Eso es analizarlo desde su parte profesional. Y luego también hay que analizarlo en equipo porque recordemos que los equipos no van solos. Tan es así que, por ejemplo, Pedro Castillo entró, ¿no? Simpático él con su historia medio random del pollo, pero quien gobernó al final fue Dina. Porque era parte de su equipo y Dina lo traiciona, abiertamente lo traiciona y es justamente que no hay un equipo tampoco ni moral ni leal, pero sí con hambre de poder. Eso es lo que pasa. La arquitectura del candidato es una, pero también debemos de ver la arquitectura de los partidos políticos. Interesante término de la arquitectura de los partidos políticos. Es como o el ideal del candidato que nosotros queremos. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, a saber o a querer escribir cuál es el checklist de lo que quieres en tu vida, ¿verdad? Ya, deberíamos hacer un checklist, ¿no? Una lista de cosas para poder saber qué es lo que quiero de mi candidato y por qué me representa. Claro. Entonces, ahí es donde vamos a ver de manera muy práctica la arquitectura de un candidato, pero también tendríamos que hacerlo con la lista de los partidos políticos para, evidentemente, no sesgarnos solo en la emocionalidad y centrarnos verdaderamente en lo que es esta persona. Oye, es moralmente correcta, es una persona libre, con buenas costumbres, es una persona que de repente tiene denuncias por corrupción. O sea, acá, por ejemplo, hay candidatos por alimentos que postulan en Huancayo indiscriminadamente. Y eso dice mucho, ¿no? Una persona. Y también tenemos personas que no tienen presupuesto para hacer campaña, pero obviamente hay que ser inteligentes, ¿no? En una campaña política no necesariamente necesitas plata, necesitas llegar a la población. Ahora que están las redes de por medio, ¿no? Hay varios factores. Tienes que conocer más que nada, perdón, Nicole, tienes que conocer a tu público, como quien diría, para convencerlos, ver qué les atrae ahí, tener es como pescar literalmente. Para los candidatos,
Entonces, para nosotros también, porque si nos ponemos del lado del pescador, es que podemos ir al mercado, ya no del lado del pescador, pero podemos hacer las compras, ¿no? De la semana. Claro. ¿Qué queremos? ¿Lenguado o trambollo? Pues, ¿no? ¿Qué queremos? No sé, ¿queremos comer caviar o vamos a comer chuño, ¿no? Claro. No sé, ¿qué queremos? Y en nuestro menú, si el estándar correcto es, no es lo que necesitamos y lo que queremos comer, sino más bien sería, ¿qué me nutre muchísimo más? ¿No? Sí. Claro, dentro de esa analogía, es que va a ser mejor para mi país, que va a ser mejor para mi casa, para mi escuela, para mi colegio, para mis padres, para mi negocio, dentro del ámbito donde estoy trabajando, desde el mundo corporativo hasta el agro. En nuestro país necesitamos a alguien que se preocupe precisamente por todos estos sectores. Entonces necesitamos, yo creo hoy día, más tecnócratas que políticos. Yo creo y estoy convencido que necesitamos más gente que conozca de la parte técnica antes de priorizar esta parte representativa. Bien, ya vamos a finalizar el programa. Entonces, para terminar esto, quisiera hacer en un encuadre, porque ya hemos hablado sobre Sánchez, pero acá hay algo muy curioso. ¿Qué pasaría si Porky entrara? Porque ya acá ya no es la polarización de la izquierda y la derecha, sino son dos partidos de derecha y la gente que sigue a la izquierda va a tener que decidirse entre uno de los dos, porque el voto viciado es una opción. Entonces, ¿cómo diferenciamos en este caso a ambas corrientes de derecha para terminar y para que podamos concluir este programa? Buena pregunta, ¿no? Tenemos dos posibles escenarios. El juego de la extrema derecha, representada por Keiko, que está de todas maneras en carrera, Sí. y de la extrema izquierda, incluso mucho más recalcitrante que Castillo, que podría pasar. O de la extrema izquierda también, representada más todavía conservadora, de Porky, ¿no es cierto? Derecha, si estamos ciertos. Perdón, sí, de derecha, gracias, de derecha, ¿no? Representada por Porky. En el primer escenario, en el escenario con Sánchez Keiko, va a haber muchísima confusión, mucha duda, y ahí sí se divide el voto rural del voto urbano. Se dividen y van a haber claras posiciones, divisiones socioeconómicas, de clases sociales en el país, que las tenemos y abiertamente sabemos que existen. En el caso de las dos derechas, ¿quién ganaría? Porky, porque tú pones a Keiko y al Pato Lucas en ese escenario y ambos son de derecha y la gente prefiere al Pato Lucas, evidentemente. ¿No? En este caso no es el Pato Lucas, en este caso va a ser Porky, ¿no? Seguramente. Es así que se van a suceder que, como cuando hay dos personas que representan a la misma parte derecha, también dentro de la derecha existen diferencias. Existen diferencias ampliamente marcadas. Y entonces hay un público de López Aliaga que defiende a López Aliaga, que defiende, por ejemplo, la empresa y cuestiones ultraconservadoras. Y dentro del escenario de Keiko hay cuestiones bastante emocionales y cuestiones también económicas, como la CONFIEP y el manejo de empresarios de alto nivel, que van a suscitar una división clara. Pero en el segundo escenario con Porky, ganaría Porky. Ese es el clásico visto durante 4 candidaturas que ha tenido Keiko en general en el país, sí. ¿no? Y sería la cuarta que pierda. Sí, es algo que Siento por se ha visto equivocarme. generalmente, o sea, no es algo que sería la primera vez. Es que se alían, disculpa, es que se alían todas las fuerzas que quedan, ¿no? Con Porky. Pero es más difícil que se alíen todas las fuerzas con Sánchez. Eso es lo que pasa. Eso es verdad. Y también porque va a seguir lo mismo de, no es Keiko, entonces también va a haber gente que vaya a votar por Porky así no le guste. Yo conozco gente que dice, en caso que salga Keiko Porky, yo voy a votar por Porky porque no es Keiko, entonces cualquiera menos Keiko, y eso es, y quizás la mayoría de aquí se van a unir. Ahora, unas palabras finales para terminar ya esta entrevista, una recomendación. A mí. Sí, a usted. Okay. A usted. Pensé que iba a dar su recomendación, ¿no? Una recomendación. Bueno, primero calma. El Jurado Nacional de Elecciones va a emitir resultados, ¿no? La OMPE también. O sea, ahí tenemos dos organismos que tienen que hacerse responsables de las elecciones, aunque la OMPE ha hecho pésimo trabajo, ¿no? Y también ha incluso inducido al voto en esas últimas horas en varias mesas. Pero calma con eso, porque van a darse los resultados, seguro la próxima semana, y este fin de semana en el mejor de los escenarios. Entonces, primero, antes de decir y celebrar por ambos lados que si ganó que si ganó otro, esperemos. Luego vamos a entrar a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta tenemos que ser
súper minuciosos, ¿no? Estamos encerrados en una disyuntiva entre Keiko y estos dos que se están pugnando el segundo lugar. Bajo ese escenario, lo mejor sería, ¿saben qué? Que todos los peruanos no voten y que se den nuevas elecciones. Es constitucionalmente funcional, ¿ya? Claro. Pero no va a pasar seguramente de esa manera. Es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo y que todo el mundo vote en blanco. Entonces, van a tener que pasar la segunda vuelta Keiko y alguien más. Ahí es donde nosotros ya tenemos que dejar la emocionalidad de la que tanto hablamos en este programa, la ignorancia y hacernos cargo realmente de nuestro voto y comenzar a decir, no, todo menos Keiko o de repente prefiero a Sánchez, ¿no? Es ahí donde investiguen todos los anticuchos, todo lo que han tenido a nivel político, todos los actos de corrupción en los que están involucrados. Recuerden que Keiko también ha tenido un proceso larguísimo por el tema del pitufeo y de investigación con el fiscal José Domingo Pérez, pero también ha habido mucha influencia dentro de la justicia para que esto se generen los resultados hacia ella favorables de alguna otra manera, no estoy diciendo a ciencia cierta. Entonces, es momento de investigar a quién va a pasar a la segunda vuelta, pero investigar bien. Y si no nos convence esta primera parte de investigación en la que, oye, por acá podría haber más corrupción o no, es ahí donde tenemos que elegir entre el mal menor, por lo que dijimos al inicio del programa. Tenemos que elegir entre el menos peor, lamentablemente. Una vez más. Es hora de despedirnos, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, también. Ustedes. Sí, un gusto, queridos oyentes. Muchas gracias por estar cada sábado con nosotros. Nos veremos la próxima semana en la Estación Excelente. Un saludo y cuídense. Hasta luego.